Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Hemos empezado 2014 con malas noticias para las economías domésticas. El recibo de la luz de este mes tendrá ya aplicada la nueva subida del 2,3%. No es el 11 ni el 13 con el que amenazaron en diciembre, pero se trata de la cuarta subida en un año. En España pagamos una de las tarifas más caras de Europa. La luz se ha incrementado en la última década un 80%. ¿Y por qué es así? En el siguiente reportaje vamos a intentar explicar en qué consiste el mecanismo que establece los precios, la famosa subasta, qué agentes intervienen y quiénes son los causantes de este gran problema para muchas familias y pequeños y medianos empresarios que están demasiado exprimidos ya por la crisis y no pueden asumir este gasto. Los responsables, por cierto, han sido exonerados esta semana por la Comisión de la Competencia. Las últimas semanas del año pasado y la primera de este, los que usamos y pagamos la electricidad hemos tenido un tema de conversación poco habitual, poco navideño. Tocaba revisar la factura de la luz y todos los agentes implicados se han encargado de montar el Belén. De un 11 o un 13% de subida pasamos en pocos días a un 2,3%. Una montaña rusa de subidas y bajadas que ha terminado esta semana con el informe de la Comisión de Competencia exonerando de responsabilidad a los que provocaron la crisis. Todo comenzó cuando el Tribunal Supremo decretó el 13 de diciembre que las 5 grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.ON y HC, se tenían que hacer cargo de los costes extras de la factura de la luz. Es decir, que eximía al gobierno de pagar esos sobrecostes, que se cifraban entonces en 3.600 millones de euros. Una semana después, el 19 de diciembre, se celebró la famosa subasta que pondría precio a la energía eléctrica consumida en este trimestre. Y se formó el gran escándalo. Se habla de una subida en la factura de la luz de un 12 o hasta un 13%. En este programa, ya en 2008, explicamos cómo funcionan estas subastas. Como la energía eléctrica no se puede almacenar, las distintas centrales eléctricas tienen que producir exactamente lo que se demanda, ni más ni menos. Desde este centro de control de Endesa se verifica que la producción se adecue a la demanda de Andalucía y Badajoz. ¿Y cómo se puede prever lo que vamos a consumir exactamente? Las curvas de demandas se estudian en función del día de la semana que es, de la del día anterior y la histórica de los últimos años. Las curvas de demanda estimada y la real han de ajustarse, y suelen hacerlo. La famosa subasta que provocó el terremoto el 19 de diciembre hacía entrar en liza a los productores de energía para que todo esto cuadrara. Es como una bolsa donde los productores hacen ofertas de venta y los compradores hacen ofertas de compra. Estas ofertas tienen un precio y tienen un desglose por horas. Funciona de manera que se van poniendo por orden creciente de precio las ofertas de cada una de las centrales hasta que llega el momento que se equipara con la demanda correspondiente a esa hora que ha sido querida por los diferentes distribuidores o comercializadores. Pero en esta última subasta hemos conocido nuevos actores que estaban más en la sombra en 2008. Resulta que hay intermediarios en estas subastas, como en casi todo. Y son conocidos y recurrentes por estar en innumerables escándalos financieros o especulativos, como JP Morgan o Morgan Stanley, además de una treintena de eléctricas extranjeras e inversionistas de riesgo, pues apuestan ya como en bolsa, a futuro. El calor y la luz de nuestro hogar ya pueden ser objeto de especulación. El escándalo salta en pleno inicio de vacaciones navideñas, con un tarifazo que pocas familias podrían soportar en enero, con la terrible cuesta de principios de año, las subidas de precio de muchos productos básicos y el panorama de bajada de sueldos y pensiones reducidas. Numerosas empresas, grandes y pequeñas, cuyos negocios maltrechos penden de un hilo y que son muy sensibles a estas subidas, empiezan a temblar. 700 euros. Es muchísimo el gasto que tenemos de luz y de agua, claro. Y más una tintorería. Pues sobre 580 euros al mes. O carnes abiertas, porque vamos. En enero, que se vende bastante menos, pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero para pagarlo? Vamos. No podemos con estos gastos de luz. El margen de los artículos no supera los gastos que tenemos. Usted me dirá, si ya no podemos tirar como estamos, pues creo que tiraremos menos. Creo que están acabando con todas las pequeñas empresas. Precisamente en el Parlamento se aprueba ese día la ley del sector eléctrico en el Congreso. La oposición en bloque rechaza tanto la ley como la espectacular subida que se anuncia. Las palabras del gobierno valen para muy poco. Es un sabotaje. La situación española es absolutamente insostenible.
Y por fin el ministro de Industria aparece. Yo espero y deseo que sea frenado, y espero y deseo que sea frenado porque el Gobierno, aunque no tiene todavía el informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, cree que aquí ha habido falta de competencia en esta subasta. Rajoy, en la cumbre de jefes de Estado en Bruselas, responde lacónico. El resultado de esa subasta no se va a trasladar al recibo de la luz. El dictamen pedido de urgencia por el Gobierno llega a las 4 de la mañana. La comisión encargada de velar por la competencia dice que ante la concurrencia de circunstancias atípicas ha decidido que no procede validar la subasta. Ya tenemos a los malos de la película. Las compañías eléctricas, se insinúa, pueden haber especulado. El presidente de UNESA, la patronal que une a las 5 grandes, se desdobla para atender a todos los medios mostrando su perplejidad. Afirma que ellos son apenas el 10% de los que intervienen en la subasta. No hay experiencia de qué pasa una vez que una subasta se invalida. ¿Cómo se va a fijar el precio? No lo sé. No sé si se va a tomar como referencia los días antes de la subasta y los días de después. No lo sé. Perplejidad que se une a la indignación de asociaciones de consumidores, plataformas sociales y la misma Junta de Andalucía. Cuando deberíamos de mirar a Europa para homogeneizarnos en eso, en cambio lo que estamos planteando es una subida, insisto, insensible en un momento donde la economía de las familias no pueden más. El Gobierno decide entonces que sea la propia Comisión de la Competencia la que fije, para esta ocasión solo, el precio de la factura. Y el 26 de diciembre llega la solución esperada. Con ambos incrementos, la subida de la luz en el primer trimestre será de un 2,3, mientras el resultado de la subasta superaba claramente el 11%. La ceremonia de la confusión ha concluido, pero, felizmente, es la cuarta subida de precio consecutiva. En los últimos 10 años tenemos un incremento del 80% en nuestra factura, pero no en nuestros contadores, porque las políticas de ahorro y la gran apuesta por las energías renovables han hecho que tengamos ahora el doble de producción que la demandada realmente. Entonces, si consumimos menos y mejor, si tenemos excedentes de energía, ¿por qué es cada vez más caro encender la vitrocerámica? Hace unos meses analizamos el recorte del Gobierno central a las energías renovables, las famosas primas, e intentamos viviseccionar el insondable déficit de tarifa, el engendro contable que sirve de excusa para todo este jaleo. Y entonces vimos algo de luz analizando los costes que dicen las eléctricas que nos están imputando en la tarifa. Resulta que somos los ciudadanos los que subvencionamos a las renovables, primero en nuestra factura de la luz y luego, si el Gobierno se hubiera decidido a apoyarlas, en nuestros impuestos. Las subvenciones las paga el consumidor de electricidad hasta la fecha y es probable que en el futuro una parte pueda venir de los presupuestos públicos. Esto último no se ha producido. El Gobierno no debe pagar, dice el Tribunal Supremo, por lo tanto son solo los ciudadanos los que de su bolsillo tienen que financiar el déficit. Hablábamos en el reportaje del mes de abril de cómo el sector de las renovables había denunciado entonces las llamadas puertas giratorias. Expresidentes de Gobierno, exministros y altos cargos de los últimos gobiernos que se sientan en los consejos de administración y en los consejos asesores de estas compañías eléctricas. Choque de conflictos y problemas morales, bordeando la legalidad, pues para cumplir la carencia de 2 años se les coloca en las filiales o en las matrices con sede en el extranjero, a los pocos meses de salir del Gobierno. La mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Evidentemente, la sociedad es lógico que se extrañe que exista ese tránsito entre política y empresa con no excesiva distancia de tiempo. Pero insisto, creo que quienes han participado en esos órganos de administración y en esos órganos de asesoramiento cumplen la normativa y sobre todo quienes tienen que tomar las decisiones estratégicas y económicas desde la administración pública no atienden a circunstancias de mayor o menor cercanía. Hoy, 1 de cada 10 españoles no puede pagar su factura de la luz. Está sumido en lo que la Asociación de Ciencias Ambientales denomina pobreza energética. Ahorramos, vemos cómo el consumo disminuye en nuestra factura. Compramos, obligados, bombillas de bajo consumo y la factura no para de subir. Las propias compañías, en una campaña de prensa inusual, aseguran que el consumo pesa apenas un 20% en la factura. El resto son impuestos o subvenciones. Es decir, pagamos los consumidores las políticas energéticas con nuestro dinero. El Gobierno pone las cifras en el BOE, pero no pone un euro. Pero aún así no hay enfrentamiento entre eléctricas y Gobierno. Lo último que se me ocurre, y jamás lo he hecho en mi vida, es establecer un pulso con nadie, mucho menos con un Gobierno. Ahora, eso sí,
Yo lo que pido y exijo es transparencia en el tema, transparencia absoluta. Las alternativas para salir del oligopolio de las 5 grandes son escasas, pero tienen un gran seguimiento. La OCU, a través de una plataforma, consiguió 500.000 clientes que están dispuestos a cambiarse de compañía para pagar menos. Subastó por su cuenta la factura de estos clientes y una pequeña comercializadora, Hola Luz, ganó la subasta. Ya están cambiando la tarifa poco a poco a los que se deciden a culminar el proceso. Aseguran un ahorro medio de 49 euros al año. Esta misma semana, la Comisión de la Competencia, la que encontró motivos para anular la subasta, ha dictaminado que no habrá sanciones para ninguna de las 36 compañías eléctricas y firmas de intermediación que participaron en la misma, a pesar de que el ministro Soria habló de burda manipulación y apuntó a las 5 grandes. No hay castigo, no hay responsables. Mientras, las 5 grandes compañías siguen insistiendo en que los usuarios de la luz eléctrica, los 18 millones de españoles, les debemos 3.600 millones de euros. Pero sus cuentas de beneficios no paran de subir en cifras astronómicas. Solo Endesa obtuvo un beneficio neto de 2.000 millones de euros el año 2012. Iberdrola, casi 3.000 millones de euros, es decir, medio billón de pesetas. Se ha resuelto pues el mecanismo de subida para este trimestre, pero en el mes de marzo no sabemos cómo se hará la nueva subasta ni si volverán los mismos agentes, ahora exonerados de responsabilidad. Se ha conseguido, eso sí, hacer mucho ruido, y lo único claro es que, lejos de bajar una factura de un bien tan imprescindible como la luz, que ya era prohibitiva para la inmensa mayoría, nos la han vuelto a subir. Ante este panorama es recomendable, por supuesto, que ahorremos todo lo posible en casa, pero las propias compañías eléctricas dicen que el consumo es una mínima parte de la factura. Y cambiamos de asunto. El Gobierno sigue planteándose la posibilidad de reordenar el calendario laboral para reducir el número de puentes festivos, alegando que se pierden demasiadas horas de producción. Es una idea que lleva tiempo barajando y que no favorece igual a todos los sectores. De momento, este año tiene solo un puente nacional y por eso la decisión se va posponiendo. El viejo mito de que en España se trabaja poco o se descansa demasiado no parece del todo cierto si comparamos nuestro calendario laboral con el de los países de nuestro entorno, aunque es verdad que la tasa de productividad española sigue estando por debajo. Hemos contactado con empresarios europeos que trabajan en Andalucía para cotejar su modelo laboral, el modelo laboral extranjero, con el nuestro. En lo esencial, España no es un país del todo diferente. Como en cualquier otra nación europea, aquí también celebramos los días de gloria o nos encomendamos al santo patrón descansando. A partir de este punto en común, ya no somos tan iguales y mucho menos idénticos. España es un país con muchas peculiaridades respecto a los días festivos. Primero, somos un país que tiene relativamente pocas vacaciones, comparadas con las que se disfrutan en otros países. Segundo, tenemos una tradición religiosa muy fuerte que te condiciona mucho y te marca ya ahí un número de días determinado. Y luego, con la estructura del Estado que tenemos que tener días festivos estatales, autonómicos y locales, con lo cual al final la suma de eso te sale una cifra que parece bastante elevada, pero que si la comparamos con la realidad de lo que es Europa, no es tan elevada. Esa cifra aparentemente elevada indica que los trabajadores españoles disfrutan de 36 días libres al año, de los que 22 corresponden a las vacaciones mínimas legalmente establecidas y 14 a festivos. Sin embargo, y a pesar de la imagen de España en el exterior, nuestro país no es el que más descansa de Europa. Según el último informe de la consultora Mercer, Austria y Malta ocupan la primera posición, seguidos a corta distancia por Grecia y Polonia. En la media española se sitúan Suecia, Reino Unido y Francia, y con solo un día menos al año, Portugal, Luxemburgo y Finlandia. Alemania contabiliza solo 29 días anuales, aunque en aquellas regiones con mayoría de población católica, las fiestas de carácter religioso elevan el cómputo global hasta niveles muy similares a los de España. Europa Occidental es una de las regiones en Europa donde hay mayor día de vacaciones, frente a Asia-Pacífico o frente a Estados Unidos y Canadá. Entonces España se sitúa dentro de la media de estos países europeos, con lo cual el mito que tenemos de que en España parece que trabajamos menos, pues no parece muy adecuado. De hecho, los trabajadores españoles trabajan una media de 1.775 horas al año, y eso sí que nos coloca muy por encima del resto de países europeos.
el cómputo real, es decir, la jornada que efectivamente se trabaja, también está por encima de la media que efectivamente se trabaja en otros países. Es decir, no es cierto que nosotros seamos un país donde se trabaja en pocas horas. Y sin embargo, aun trabajando más horas, no somos tan productivos. Es decir, el valor añadido que obtenemos en España por cada hora de trabajo está todavía sensiblemente por debajo de la media europea. El problema de España no es un problema de número de horas, es un problema, como has dicho, de productividad, es decir, hay que sacarle más partido al tiempo que se trabaja, y es un problema también de distribución de las jornadas. Aunque sin olvidar, claro, que la productividad depende también y sobre todo del modelo productivo de cada país. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo mismo que tú produzcas o fabriques un coche alemán fantástico a que con las mismas horas, por ejemplo, hagas un cultivo de maíz. Evidentemente el valor añadido que tú vas a obtener en un caso y en el otro va a ser muy distinto para el mismo número de horas trabajadas. A simple vista, España y Alemania, por ejemplo, representarían modelos opuestos y contradictorios entre sí, ¿o no? No lo sé, yo lo que sí sé es que cuando un alemán y un español se sientan en una mesa de negocio, el español normalmente está pensando en el alemán, este es un tío serio, un cumplidor, aquí no hay problema, y el alemán está pensando, es una persona con talento, tiene la flexibilidad que yo no tengo y me va a ayudar a salir de determinados embrollos gracias a su imaginación, y ya de la organización ya me ocuparé yo. André Hofer es un empresario de origen alemán con profundas vinculaciones andaluzas que dirige desde Sevilla una empresa internacional dedicada a la fabricación de juntas de seguridad, piezas que garantizan la estanqueidad de todo tipo de productos, desde el filtro de una cafetera hasta los circuitos de un automóvil de alta gama. A su juicio, España es un país laborioso, pero no del todo eficiente. Aquí en España se trabaja muchísimo, lo que pasa es que lamentablemente yo creo que un 25 un 30% de ese esfuerzo acaba en nada y es baldío. No es que se trabaje peor, se trabaja de una forma menos efectiva y es una pena porque aquí hay un gran talento y una flexibilidad en el buen sentido de la palabra. Si todo eso se consiguiera canalizar de una forma más sistemática, los resultados serían espectaculares. Desde ese punto de vista no es solo una cuestión de cuántas horas se trabajan, sino del aprovechamiento de la jornada y de cómo la distribuimos. Porque a nivel de horas, yo en Alemania trabajaba menos que aquí, o sea, a las 4:30, 5 de la tarde está cada uno en su casa y los viernes a las 2:30 se ha acabado la semana laboral. Nosotros tenemos en España un modelo, hay una parte de la población que trabaja solo por la mañana, otra parte que trabaja por las tardes y luego un porcentaje cada vez más significativo de gente que echa una jornada larguísima de trabajo, que está trabajando las 50 y las 60 horas semanales efectivas. Entonces ahí hay un desequilibrio importante. En casi toda Europa la jornada laboral estándar se ajusta aproximadamente al tramo que va de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con una pausa breve para almorzar. Un horario intensivo al que Jan Hutton se ha desacostumbrado desde que vive en España. Hi, you okay? Yes, and you? Yeah, not too bad. How was your classes today? Yeah, not too bad. The little ones are good today. Este británico, químico de profesión, combina su empleo como profesor de inglés trabajando en el negocio de moda y complementos de viaje para niños y bebés que regenta junto a su esposa. En los horarios comerciales la diferencia no es muy parecida a la nuestra, los horarios que tienen, ellos incluso tienen un horario muchísimo más ampliado, porque allí están abiertos hasta a lo mejor las 10 de la noche, incluso los domingos se abren todos los comercios. Sí, nosotros, por ejemplo, supermercados están abiertos 24 horas 24 horas al día. En la oficina sí que la diferencia principal es que pues allí se hace un horario intensivo, de 9 a 5, de 9 a 6, con una hora para comer, y después ya llegas a tu casa a las 6 y ya tienes la tarde para pasarla con la familia. Que ahí la conciliación trabajo-familia yo creo que se consigue un poquito mejor que la nuestra. Yo trabajo de 10 a 2 y de 5 a 9, pues imagínate el tiempo que tenemos realmente para pasarlo juntos. Un hábito laboral diferente que, en opinión de ambos, no necesariamente significa trabajar menos, aun cuando haya tópicos en el Reino Unido sobre España que se resisten a caer. La verdad, en el norte la gente dice que, porque más del tema de la siesta, dicen que la gente de aquí duerme mucho y no hace nada, pero yo viviendo aquí, creo que la gente de aquí echa más horas en el trabajo. Sí que es verdad que a lo mejor las horas esas ahí, a lo mejor muertas al mediodía, pues sí se ve un poco pues que se podría hacer algo sobre ello. Y lo que dice Ian también, que la gente a lo mejor se siente obligada a estar en el trabajo, a lo mejor sin trabajar, que te vean sentado en la silla.
El clima, afirman, influye, especialmente en verano y sobre todo en las horas centrales del día. Claro que no hace mucho y por mucho menos el sur de Gran Bretaña entró en parada técnica. Normalmente los veranos en Inglaterra son malísimos, pero este año ha salido el sol un poquito y había un ola de calor. Un ola de calor de 34 grados, no es como aquí. Y en esos 4 días que había, paralizó el mundo laboral en Inglaterra, sobre todo en el sur, en Londres. Y yo me di cuenta que aquí con tanto calor durante 3 o 4 meses y la gente sigue trabajando, funcionando, y allí era una situación muy difícil. Trabajar a 40, 50 grados es imposible. Clima y carácter marcan la diferencia, dice Marcello Chiatto. Este empresario napolitano, vinculado al turismo y a la hostelería desde hace años, recorrió medio mundo hasta encontrar en Andalucía el lugar idóneo para montar un restaurante de comida mediterránea. Aquí se trabaja, dice, pero la fiesta tiene un peso específico exagerado. La vida no es solo trabajar como un burro, realmente, no como va a ser lo americano, como va a ser el alemán, probablemente, o el inglés, por ejemplo. Es también disfrutar de lo que son tu entorno. Probablemente será también la temperatura, será que incita un poco a vivir un poco más la vida. Pero es cierto que a propósito de las fiestas se pasa un poquito más. Sin embargo, y en opinión de Thierry Corot, no hay más fiestas en España que en Italia o en Francia. A lo sumo, una forma diferente de disfrutar de ellas. A mí lo que me gusta de España es esto, que la gente sabe cuándo tiene que trabajar y sabe cuándo tiene que disfrutar. Y si en un momento dado hay que hacer un esfuerzo, pues lo va a hacer. Pero si le toca la feria de su pueblo o le toca la Semana Santa, pues no, porque ahora toca disfrutar y eso está bien. Este ingeniero francés, afincado en Sevilla desde hace 21 años, dirige la planta de una factoría de automoción desde la que exportan al mercado internacional vehículos contra incendios de última generación. Yo creo que en España se trabaja mucho. Yo veo aquí gente que trabaja, que podemos medir objetivamente esta productividad. Con lo cual yo no veo grandes diferencias en lo que es la organización del trabajo. Donde más la veo es la parte más de oficina. Porque yo creo que en España sí hay una tendencia a alargar muchísimo la jornada laboral, en lo que hablo de oficina. Parece que el día es extensible, ¿no? Y que más gente está presente, más trabaja. Y yo creo que eso es un error. Lo que nos lleva de nuevo a la relación entre horas de trabajo y rentabilidad laboral. Hoy en día ya no se buscan calientasillas. No es como antes, que cuando una persona trabajaba muchas horas parecía que era mucho más rentable para la empresa. Hoy se miden a las personas por resultados, no por horas de trabajo. Pero si algo nos diferencia del resto de Europa son los puentes, cuando no los acueductos, una fórmula de compensación que fuera de España sorprende. Los macropuentes me han sorprendido y sobre todo me han sorprendido que cuando cae un día de fiesta en un día de descanso de tipo sábado o domingo, se pasa el lunes. Esto es, yo no lo he visto en ninguna tierra. No es una crítica absolutamente. Para mí hostelero va bien porque al final, como decía antes, es negocio. Pero realmente no lo he visto en ningún sitio. El gobierno ha irrumpido en el debate sobre productividad y competitividad empresarial, anunciando una reordenación de festivos que podría poner en solfa la figura del puente tal y como hoy la entendemos. El argumento es puramente economicista y muy controvertido. A nadie se nos escapa que cuando hay un puente o un macropuente se producen muchas ineficiencias en las empresas, porque al final si tienes 4 días la empresa prácticamente cerrada, pues 4 días dentro de un mes, eso sí hace que baje la productividad de la empresa. Da la impresión, tal como lo explica el gobierno, de que parece que trabajar los puentes significa trabajar menos, cuando no es verdad. La inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores de la producción tenemos la jornada de cómputo anual, es decir, al primero de año elaboramos nuestro calendario laboral. Por lo tanto, en muchos casos, si tenemos que disfrutar un puente, es que previamente ya lo hemos trabajado. La alternativa más probable consistirá en reducir el número de festivos y en pasar al lunes aquellos que caigan entre semana. En fin, eso creo que es un poco coger el rábano por las hojas. Si incluso yo estoy a favor de los puentes y de los acueductos cuando sean necesarios, porque todo eso acaba redundando en la felicidad de un trabajador, y si alguien es feliz, pues trabaja cuando le toca más y mejor. Si el problema no es cuando estamos fuera del trabajo, el problema es cuando estamos en el trabajo, que ahí es donde se necesita mayor concentración y focalización en lo que se está haciendo. Y ese creo yo que es el principal problema que tenemos.
2014 se presenta con un solo puente, el de 1 de mayo, así que puede que la reforma, si finalmente se lleva a cabo, no se acometa hasta 2015. Yo creo que no es en sí la figura de puente, sino ha habido 2 años en los cuales ha habido todas las fiestas importantes se traducían en un puente, y eso no ha sido posible controlarlo. Yo creo que más que eliminar los puentes, lo que vamos a establecer es una dinámica de limitar los que puede haber al año. El impacto sobre el turismo rural parece evidente, habida cuenta que se trata de una opción que se nutre de estancias cortas, espaciadas a lo largo del año. Actualmente, con la situación de cortes económicos, de falta de dinero, el cliente va 2, 3 días a lo sumo, y en la situación actual daría bastante igual pasar todos los festivos automáticamente al lunes o al martes, según cuántos sean, o dejarlo tal como está. Ahora, si pensamos a más largo plazo, sí creo que ese cambio perjudica al sector, porque a largo plazo la economía va a mejorar, el cliente va a salir otra vez con más ganas, más tiempo, y sí podría crear estas estancias fuera de temporada, fuera de vacaciones, de 4 o 5 días, que con pasarlo siempre a un lunes, se quedaría siempre en 3 días. ¿Acaso mejor planificable, pero cortaría las estancias en total? Veremos qué novedades trae consigo la reforma si la reforma finalmente llega. Hesíodo decía en su poema Los trabajos y los días que el esfuerzo de muchos produce gran riqueza. Así que quizá no se trate solo de reordenar con más o menos acierto las hojas del calendario, sino de averiguar cómo aprovechar cada una de ellas. Otro de los debates abiertos en la sociedad, en este caso desde hace ya mucho tiempo, es el de la despenalización de las drogas. Uruguay ha dado el paso recientemente y se ha convertido en el primer país del mundo que liberaliza totalmente la gestión y regulación de la marihuana para uso recreativo, un escalón más de lo que ya tiene Holanda. Será, por tanto, el Estado uruguayo el que controle el negocio del cannabis en el país. Desde hace 3 décadas las políticas para controlar el tráfico de drogas se basan en la penalización y represión, pero parece que no han conseguido el objetivo final. Los grandes grupos de narcotraficantes siguen enriqueciéndose y el consumo no disminuye. Por eso, muchos expertos e incluso políticos son partidarios de abrir nuevas vías y buscar alternativas. En España, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana tiene previsto endurecer más las sanciones al consumo y tráfico de drogas. Una droga considerada blanda puede causar problemas graves y una droga dura a lo mejor no tanto, ¿no? Depende del uso y de la persona. El mayor problema que tiene el consumo es ese narcotráfico, esa venta ilegal que hace 2 cosas. Una, que se asocia más a la delincuencia, y otro, que hay una adulteración de la sustancia. Al final, podemos decir que en términos de eficiencia, los costes producidos por la prohibición son superiores a los beneficios obtenidos por la prohibición. Si alguien piensa que por poner libremente la circulación de las drogas y educar simplemente se va a conseguir que no se consuman, se equivoca. Es el mayor mercado del mundo, 230 millones de consumidores, un 5% de la población. Sustancias tentadoras, buscadas y condenadas a la vez. Las drogas dejan en nuestros días un siniestro rastro de muertes. Millones de presos, familias destruidas, delincuencia, corrupción, tráfico ilegal, grandes grupos de poder que actúan al margen o por encima de los estados. Guerras abiertas como la de México, de incierto resultado. La política represiva imperante en los últimos 40 años no consigue los resultados prometidos. El debate sobre un cambio de modelo se abre paso. Las drogas son productos químicos, sustancias químicas, capaces de interferir con uno de los principales procesos que existen en el cerebro, que es el aprendizaje asociativo, de manera que nos ayudan a categorizar como algo bueno
una experiencia o la anticipación de la misma. Por eso cuando uno toma una droga siente una euforia, algo que podríamos llamar placer, de manera técnica podríamos llamarlo refuerzo, porque lo que esa señal produce es la necesidad de volver a consumir y volver a reproducir la situación en la que se consumió. La capacidad de orientar el comportamiento, de estimular la creación artística, de ayudar a vencer nuestros miedos. De ahí parte la fascinación por las drogas y también sus peligros. No todas son iguales, pero es difícil clasificarlas. La distinción entre legales y ilegales está clara, ¿no? La marca legislación. En cuanto a duras y blandas, también muchas veces depende de la persona y del uso, ¿no? Una droga considerada blanda puede causar problemas graves en una persona determinada y una droga dura a lo mejor no tanto, ¿no? Un factor especialmente importante a la hora de explicar la distinción entre drogas legales y ilegales es el que habla de las drogas que ya estaban asentadas en la cultura occidental de los países más desarrollados, las cuales han merecido el calificativo de drogas legales, y aquellas drogas que provenían de culturas que no pertenecen al mundo occidental desarrollado y que han merecido el calificativo de drogas ilegales. Por tanto, la distinción es una distinción cultural basada en la correlación de fuerzas políticas en nuestro planeta. Una cultura, la occidental, que considera legales el alcohol y el tabaco responsables de graves problemas sanitarios y sociales y que penaliza prácticas de otros ámbitos, como el consumo de hojas de coca asentado entre los pueblos andinos. Lo de drogas duras y drogas blandas es una forma de quitar aquellas que no nos importa que se consuman, no es verdad. El problema no son en sí las drogas, el problema es la persona que tiene un problema de adicción, y da igual el tipo de droga que sea. Podemos estar hablando de hachís o de heroína y el problema es la persona adictiva. De ahí que algunos expertos prefieran hablar de drogas de abuso, es decir, de sustancias que puedan inducir a una persona a perder el control sobre su uso, a vivir para consumir. Es muy importante diferenciar lo que es un adicto de lo que es una persona que usa ocasionalmente drogas. Un adicto es un individuo que por su historia natural de consumo repetido progresivamente va perdiendo el control, de manera que ya no puede ser el que libremente toma las decisiones sobre consumo, cuándo parar y cuándo continuar, sino que lo necesita constantemente y organiza toda su vida para poder conseguir ese suministro y consumir. Eso genera un mercado. La política de drogas no tiene un siglo. Eso es algo que a veces, con el paso del tiempo, la sociedad a veces ha terminado interiorizando, la idea de que siempre hemos luchado contra las drogas como estamos luchando ahora. Y eso no es verdad. Lo cierto es que la política moderna, represiva de las drogas, es una política que nace de las presiones de Estados Unidos sobre los organismos internacionales, y eso no tiene lugar hasta los años 60 o 70 del siglo XX. Adoptar un enfoque represivo para algo que hasta ese momento era un asunto sanitario causa otros problemas: marginalidad, delincuencia, adulteración, sobredosis y expansión de enfermedades asociadas, como el SIDA. La persona que depende de una droga, además, para acceder a ella, tiene que contactar con personas que están ya en un mundo de ilegalidad, tienen que hacerlo muchas veces también ganándose la vida ilegalmente, porque la sustancia es cara y mantener una adicción es caro, con lo cual pues eso trae aparejado una incidencia importante de problemas añadidos que a lo mejor una sustancia legal no tiene, ¿no? El prohibicionismo lo que hace es frenar notablemente las posibilidades que tiene para abordar el problema la sanidad, las instituciones sanitarias, las instituciones sociales y instituciones de muy diverso tipo, que probablemente tendrían unos efectos mucho más eficaces y tendrían capacidad para solucionar el problema si todo eso no estuviera envuelto en el aura de la prohibición, con todo lo que eso conlleva. En los años 80 el problema adquirió en Europa dimensiones de auténtica tragedia. Miles de personas, la mayoría jóvenes, murieron por causas asociadas al consumo de las drogas ilegales, sobre todo de la que estaba de moda entonces, la heroína. La reacción fue crear redes para tratar al adicto y a su entorno. Sin cuestionar el marco general de prohibiciones, en varios países se abrió la mano a la despenalización
de consumir y producir para consumo propio, por ejemplo, hachís, pero el tráfico ilegal siguió haciendo estragos. Las redes de distribución de drogas ilegales suponen un poder económico, político y armado que ha puesto en jaque a los países más importantes del mundo. Es decir, si vemos que un país con un grado de desarrollo social tan importante como México tiene que afrontar una auténtica guerra civil por parte de los distribuidores de la droga, nos damos cuenta de la enorme magnitud del problema. Más de 50.000 muertos, según cálculos conservadores, ha costado ya la guerra emprendida hace un lustro por el Estado mexicano contra los cárteles de la droga, que exportan sobre todo a Estados Unidos. Una guerra de la que no se ve el final. Bueno, no se nos puede olvidar contra quién estamos peleando. No estamos peleando contra el ciudadano, que a la postre es un enfermo que cae en una situación. Y no se nos puede olvidar, el presupuesto que tiene cualquier organización de este tipo es probablemente unas 3 o 4 veces el presupuesto que tiene el Estado español. Según el último informe mundial sobre las drogas que cada año elabora Naciones Unidas, Estados Unidos y Europa siguen siendo los mayores mercados de la droga en el mundo, donde más se consume. España es el país del mundo donde más cocaína se decomisa y donde la policía se incauta de más hachís de toda Europa. El mayor productor de esta sustancia es nuestro vecino del sur, Marruecos. España es un país que tiene una posición geográfica peculiar que le ha hecho, diríamos, ser puerta de paso de la mayor parte de las drogas ilegales. Nosotros no tenemos como país un problema diferente en alcohol y tabaco a otros países, pero en las drogas que son ilegales, nuestra posición como puerta de entrada y de tráfico nos ha llevado a una mayor disponibilidad de la droga y a una mayor prevalencia del uso. Podemos decir que en términos de eficiencia, los costes producidos por la prohibición son superiores a los beneficios obtenidos por la prohibición. Creo que muchos países y muchos gobiernos están convencidos desde hace ya bastante tiempo que esa política ha fracasado. El informe de la ONU destaca que el consumo de drogas parece estabilizado a nivel global y que la reducción de las áreas de cultivo de plantas como la amapola se ve contrarrestada por el aumento de la producción de drogas sintéticas y la aparición de nuevas sustancias. Cada año mueren en el mundo 200.000 personas solo por los efectos de la droga sobre la salud. ¿Hay solución? Las razones de sentido común sobre el debate de la legalización chocan con una realidad. Vivimos en un mundo globalizado y en la Unión Europea hay leyes que no permitirían que, por ejemplo, España legalizase las drogas porque harían que el mercado fluyese hacia España a visitar para comprarlos. Luego, eso no es posible, tiene que ser una acción común. También es de sentido común el entender que si una droga es tóxica y produce mortalidad, no puede aprobarse. Vamos a ver, ¿qué cabeza cabe que vayan a legalizar una sustancia como la cocaína que produce un 3% de mortalidad, de muerte súbita? Es que no tiene sentido. Nadie serio defiende la legalización de las drogas ni la ha defendido nunca. Cuando dicen que se habla de legalización, no se habla de eso, se habla propiamente de despenalización del tráfico de drogas y además una despenalización controlada, una despenalización que supone que hemos de permitir una producción y una distribución de drogas, por decirlo de una manera simple, de la misma manera que se hace con los medicamentos que tienen peligros serios. Despenalizar el consumo, liberalizar el comercio, controlar la producción, fiscalizar la venta, son algunas de las alternativas que se discuten en torno a un jugoso y apetecible negocio. El negocio de las drogas es un negocio que atañe a grandes grupos de poder. Si alguien piensa que las redes de narcotraficantes viven al lado del poder, viven aparte del poder económico, eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Hay grupos editoriales en este país que se jactan diríamos públicamente, de la defensa de la liberalización de las drogas, utilizando como punta de lanza el cannabis. Pero claro, si uno considera que el negocio del cannabis es un negocio que puede rondar pues fácilmente, pues y las cifras pues pueden dar en torno a los 60.000 millones de euros. Claro, un negocio de esa magnitud, claro, al poder económico le resulta tremendamente atractivo.
¿Quién gana ahora con la prohibición? Con la prohibición, en primer lugar, yo creo que gana una cierta concepción moralista, poco democrática, paternalista de nuestras sociedades, en donde se parte de la idea de que el ciudadano adulto no es capaz de tomar muchas decisiones, por ejemplo, las decisiones sobre un consumo responsable de determinadas sustancias psicoactivas. Es decir, es una concepción en la que nos vienen a decir a los ciudadanos que no somos adultos, que nos tienen que decir lo que tenemos que consumir, cómo tenemos que proceder. La opción cero no es posible porque la estructura fisiológica del organismo humano le hace sensible a las drogas, y allí donde haya un humano siempre habrá una probabilidad de que se haga adicto. Si alguien piensa que por poner libremente la circulación de las drogas y educar simplemente se va a conseguir que no se consuman, se equivoca. La oferta va a hacer que el porcentaje de usuarios suba. Quien ganaría con la despenalización de las drogas sería la salud pública. También ganaría la seguridad pública, en la medida que se produciría un descenso notable de determinadas conductas delictivas, de nivel de poca importancia, de criminalidad baja y de criminalidad muy alta, porque se desenvuelve en todas las escalas. Esos son los que ganarían fundamentalmente, la salud pública de todos nosotros y la seguridad pública. Cada vez son más las voces autorizadas que reconocen que el actual modelo represivo de lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que reclaman vías alternativas. Uruguay ha dado un paso al frente. Va a despenalizar el consumo de drogas y será el primer país del mundo que gestionará la producción y venta de marihuana para uso recreativo. En contra de la tendencia a una regulación más permisiva, que también se abre paso en algunos puntos de Estados Unidos como Colorado, el gobierno español tiene previsto endurecer las sanciones. El debate no ha hecho más que empezar. En esta vida ni nadie tiene la razón, ni todo es bueno ni todo es malo. Yo creo que si toda Europa lo aprobara, si la sociedad estuviera en ese debate y lo quisiera, y si además tuviéramos los recursos para todo aquello que fuera una consecuencia negativa, pues no habría ningún problema. Se dan esas circunstancias, hoy día no se dan ninguna de las tres premisas que le pongo, y además no tenemos muy buena experiencia de las drogas legales, no tenemos muy buena experiencia del tabaco, a pesar de todo lo que se ha hecho, que se ha avanzado bastante, y tampoco tenemos mucha buena experiencia con el consumo de alcohol. Que habrá que seguir trabajando para que tengamos buenas experiencias, efectivamente, y que algún día es posible que se legalicen. La sociedad tendrá que decirlo. La despenalización de las drogas, un debate reincidente del que nos hemos hecho eco una vez más en Los Reporteros. Así terminamos. Ya saben que si quieren ver alguno de nuestros trabajos ya emitidos, pueden hacerlo en Televisión a la Carta, en nuestra página web en canalsur.es. Volvemos el próximo sábado. Gracias y muy buenas noches.